días, aquí les habla Salim Fayad del equipo de La Muica y tenemos hoy a dos invitadas muy especiales. Laura Valencia Bonilla, que es parte de la familia y del equipo de la Muica en Cali, en el Valle del Cauca. Y Laura es gestora cultural, productora creativa, pedagoga y profesional de estudios políticos y resolución de conflictos de la Universidad del Valle. Trabaja con procesos de revitalización de la memoria colectiva y el fortalecimiento de la identidad étnica. Y ha sido becaria del programa Potencia Étnica Audiovisual de la Corporación Manos Visibles. Y tenemos también a una invitada muy especial, que viene con una película muy especial para la Muica, que es Jessica Beshir, que es directora, productora y cinematógrafa de Etiopía y México. Jessica es directora, productora y directora de fotografía mexicano-etíope radicada en Brooklyn. Debutó como directora con su cortometraje Hayrat, estrenado en Sundance en 2017, y sus cortometrajes, entre ellos He Who Dances on Wood y Heroine, se han proyectado en festivales y museos de todo el mundo, incluyendo el Festival de Cine de Rotterdam, Hot Docs, IDFA, Tribeca, entre otros. Y en esta ocasión, su primer largometraje, Falla Daji, está en La Muica y a través de La Muica la podemos presentar en diferentes partes del país. Es una poética película independiente con la cual ha ganado múltiples premios en festivales de todo el mundo y que ahora tenemos el gusto de tener en nuestras pantallas. Bueno, Jessica, a mí como anfitriona y también colaboradora de La Muica, me gustaría primero empezar agradeciéndote por compartir tu film, esa mirada también que se agradece mucho de hablar de plantas de poder, no exclusivamente como una droga, sino también desde su aspecto espiritual y cotidiano. Y un poco para arrancar, me gustaría preguntarte por la persona detrás de la directora, ¿no? Saber dónde naciste, dónde te criaste y también dónde te ubicas actualmente. Ok, Laura, muchísimas gracias por la invitación a ti, a Muica. Pues mira, yo nací en México y mi padre es de Etiopía, mi mamá es mexicana. Y cuando tenía como 3 años nos mudamos a Etiopía y bueno, crecí ahí hasta los 16 y después regresé a México y ahora vivo en Brooklyn. Epa, muy chévere eso, saber también algo que me llamaba mucho la atención viendo la película es entender un poco cómo era pues el lugar que tú recuerdas mientras crecías y el lugar con el que te reencontraste, ¿no? También para entender lo que vemos en el film. Ujú. Sí, sabes, fue algo muy bonito que me hizo arrancar a hacer esta película, ¿no? A partir de ese esa manera de reconectar con la gente, reconectar con esos lugares, con amigos, y con la tierra y con esos paisajes, ¿no? Y bueno, así es como, así es como empecé la película y la verdad es que al principio era así como un proyecto muy personal. Yo estaba filmando solo a mi abuelita que vivía en ese entonces, o sea, allá. Para mí ese reencuentro fue súper valioso porque ya tenía muchos años sin verla. Y bueno, en filmar eso es como bueno, me empecé a dar cuenta, o sea, de mis alrededores, de lo que está pasando. Es como empezar otra vez a aprender, ¿no? A ver qué es lo que dice, pues mis amigos, mi familia, la gente, qué es lo que está pasando en este lugar. Y bueno, pero entonces esa conexión y bueno, ese amor, más que nada, es lo que no sé, como me inspiró mucho a ir a ese abandono, ¿no? Porque en realidad yo no podía saber, o sea, cómo iba a ser esta película, ni mucho menos, pero um, hay una espiritualidad muy fuerte en Harar y, y los sufis, los imams sufis, yo creo que aprendí hacer esta película con ellos, porque
era más así como un aprendizaje de vida acerca de específicamente, o sea, de cómo uno se tiene que abandonar a ese camino, o sea, a rendirse a ese camino y poder abrir las manos y estar presente para recibir ah, lo que el camino te ofrece, ¿no? Entonces, sí, así fue. Y también, digamos, algo que, pues, que me pareció muy potente de esta narración es cómo hay ese contraste con la luz, ¿no? De también llevarnos a la espiritualidad desde no solamente esta historia que transversaliza todo lo que nos estás contando, sino esta presencia de la luz que se enfatiza mucho desde el blanco y negro. ¿Cómo llegaste también a darle ese tono, a decir, la quiero contar desde la ausencia de color, pero enfatizando la luz? Eso también tiene mucho que ver con esta espiritualidad también, ¿no? Así como dar espacio al misterio, ¿no? Porque la vida es un misterio y nada es totalmente abiertamente como un libro abierto, ¿no? Entonces, pues todos es, especialmente en la imagen, para mí se me hacía increíble poder, no sé, porque poder encontrar esto en las imágenes, per se. Eh, Dar lugar a ese misterio, dar lugar a la luz, que también para mí es un sentido de optimismo, pues. Jessica, contarte que, bueno, yo hago cine comunitario, no estoy, digamos, muy cercana a la realización cinematográfica competitiva o de este lugar, sino que lo hago más en función de lo que me interesa y de lo que nos interesa como comunidad. Entonces, para mí fue una sorpresa saber, digamos, que estuviste prácticamente sola desde la dirección creativa, pero a la misma vez verte tan acompañada, porque pues es una película que a la final está reflejando una comunidad y seguramente fue esa comunidad también la que te acogió y te permitió realizarla. ¿Cómo fue esa experiencia también por lo extenso que fue esa realización? Pues es exactamente como lo dices. En realidad, yo nunca pensé en en la competición, ni sabía cómo iba a ser esta película, pero simplemente el hecho de rodar con la comunidad y con ese amor y con ese apoyo que te rinde la gente. O sea, ya para mí eso era así como que muy sanador en muchos aspectos, ¿sabes? Vivir otra vez ese intercambio, um, ese intercambio con la gente, que obviamente, o sea, de ninguna manera pude haber hecho esta película sola. Bueno, igualmente, igual y las cosas técnicas, o sea, yo qué sé, pero en realidad fue un esfuerzo comunitario, o sea, como ves a la gente ahí, y fueron ellos quienes me fueron guiando hacia los campos, hacia todos esos lugares, la verdad. Y para mí el trabajo era más bien eh, tener fe en ese proceso. Fíjate que, bueno, y ahí haciéndole como propaganda a la muica, algo que me gusta mucho de la curaduría que se realiza en la muestra es cómo lograr encontrar historias que conecten también mucho con las realidades latinoamericanas, especialmente con la realidad colombiana. Y para mí, siendo también una mujer negra,
que tiene familia en el norte del Cauca, pues se conectó mucho, especialmente también con una planta de poder que hay acá, que es la coca, que la coca pues se masca y también da como efectos relajantes, eh, pero que también tiene toda esta narración y uso también, que es un poco diferente a lo que percibo del CAT o del chat, tú me corregirás, eh, porque pues sí necesita como un proceso químico para generar estos otros efectos, pero igual para mí resonó muchísimo y algo que me gustó ampliamente es que yo me acerqué a esta película sin saber absolutamente nada. Yo no vi sinopsis, no vi tráiler, no vi nada y para mí fue una experiencia muy bella porque ya muy entrada en la película es que percibo, digamos, la problemática que también carga como una droga, pero no necesariamente porque desde ahí se le quiera mostrar. Eso fue algo para mí muy bello y me conectó con esta realidad colombiana, por lo menos, de la coca. No sé si tú, pues también con esto de que eres mexicana, encuentras un paralelo con alguna planta de poder allá, algo que se pueda conectar y que tú digas, esto también resuena en estas otras latitudes del mundo. Sí, claro, porque todas estas plantas en el mundo, porque en tantos lugares del mundo hay una planta, ¿no? O sea, como dices tú, ahí tienen la coca, tenemos el peyote, el esto, el otro, pero y en Etiopía tenemos el chat, ¿no? Entonces, pero para mí era más, yo nunca lo vi como una, bueno, obviamente estamos resaltando también, o sea, los problemas que hay en la comunidad, pero nunca fue así como, ay, vamos a ver esta droga, o sea, o algunos productores con los cuales traté de trabajar en este camino, pues ellos lo veían así, ¿no? O sea, ¿dónde están los malos y a ver cómo vamos a exponer tal, y no? Pero esa nunca fue la tirada de esta película. Para mí lo que yo veía era más bien ese simbiosis que la gente tiene con la tierra y con la planta también. Um, la espiritualidad con la cual está conectada, porque viene, o sea, ya, o sea, tiene un hilo muy estrecho hacia atrás, ¿no? Y esas son las cosas que yo veía, pero pues bueno, sí, también sin ser muy, mm, ¿cómo se dice? Naive. Bueno, pues también resaltando, o sea, que así como esta planta, pues ahora económicamente es lo que rige, ¿no? La economía mucho por allá, pero también los problemas, ¿no? Que surgen, o sea, de esta economía. Y hay ahí también como lo evidente, lo que se muestra en primer plano y todo lo otro que también se está mostrando en la película y es por lo menos la migración, la situación también de la juventud, eh, violencia intrafamiliar, o sea, un montón de otros tópicos que tocas ahí, la espiritualidad misma, cómo fue esa conexión con esos otros temas y ir hilando cada uno durante esta narrativa y hacerlo de manera tan poética, ¿no? También. Um, el tiempo, o sea, yo creo que convivir, o sea, el convivir con la gente, poderse ganar la confianza con, con, con la gente y ver cómo pues cada uno te va contando o sea, cómo lo que están viviendo, ¿no? Um, yo creo que eso fue más bien el proceso, o sea, para empezar, o sea, me llevó como 10 años terminar esta película, para empezar, entonces fueron muchísimos años, pero, y no todos los años estaba yendo a Etiopía, fue algo que se hizo muy poco a poco, y ya con el tiempo, bueno, también la gente se da cuenta que pues no, pues que estoy comprometida, ¿no? O sea, que voy año tras año o cada 2 años
o sea, y estoy presente. Entonces ahí es cuando ya la gente te va contando, sus cosas un poco más íntimas. Mm, sí, yo creo que eso fue. Dijiste al inicio que un poco también era el reencontrarte con tu abuela lo que motivó la realización de Fallada allí. Mm. Esa historia ahí también detrás, ¿crees que tuvo su salida con esta película o quieres seguir ahondando, digamos, en esa conexión con ella desde otros lenguajes o también desde el lenguaje audiovisual más adelante? Mm. Pues mira, la cinematografía surge de ahí porque yo, como te digo, empecé a filmar a mi abuela para traerle noticias a mi padre que vivía en México y porque él no podía regresar, cosas políticas y tal. Y entonces, de ahí empezó. Entonces, el, el, el filmar a mi abuela es lo que me enseñó a más o menos a ir viendo, ¿no? Y como estoy, bueno, hay una conexión emocional muy grande y ver las reacciones de mi padre a través de los años, con eso ahí pues te das cuenta cómo estas imágenes um, y las reacciones que pueden tener estas imágenes, ¿no? Pero y bueno, mi abuela falleció ya hace un buen y entonces ya no pude eh, continuar a a filmarla y todo eso, pero sí, a mí me encantaría regresar. um, y de hecho, me hubiera encantado regresar a hacer otra película, pero después tuvimos la guerra que duró 2 años y pico, que hoy mismo siguen esos conflictos en Etiopía. Y entonces eso como que, sí, como que es, es como demasiado arriesgado ahorita para hacer eso. Entonces, pues aquí estoy. Mm, entiendo. Las personas que hicieron parte de la película, tanto al frente del lente como detrás, ayudando, ¿pudieron verla? ¿Han visto el producto terminado? No, o sea, nosotros veíamos juntos después de filmar, en las noches cuando estaba bajando las imágenes a la computadora, pues nos sentábamos a ver lo que se había filmado y tal, pero la película en sí no, precisamente por la guerra, ¿no? O sea, de hecho, sí me han invitado a ir a mostrar la película, pero para mí para mí eso era demasiado conflictuoso porque imagínate que un país esté en guerra y la gente se esté muriendo por todos lados y tú vayas a la ciudad donde está muy protegida, no está pasando nada y la gente puede, no sé, vivir su vida diaria como si nada estuviera pasando y yo ahí mostrando una película, a mí se me hacía, no, yo no, o sea, como que no me cabía eso, no podría. Entonces, y aparte de todo, el niño que ves en la película, Mohammed, estos son niños, él en ese entonces tenía 17 años, pues los estaban reclutando para ir a la guerra y a él se lo llevaron a la guerra y acabó herido, pero gracias a Dios sí se salvó. Pero entonces, sabes, todas estas cosas, no sé, obviamente para mí lo más increíble sería llevar esta película a ese cine que ves en la película, am, y mostrarlo con toda la gente con la que trabajé, ¿me entiendes? Pero por ahora no, todavía no se me hace el tiempo, no se me hace todavía ya.
entiendo. Ay, muy fuerte porque, claro, se lo dices a alguien también que habita la realidad colombiana, que también tiene como unos conflictos y unas guerras constantes, unos reencrudecimientos de la guerra también a partir de, sí, como de pensar que silenciando los fusiles, pues se consigue la paz y eso también nos ha costado otras cosas, silenciar voces distintas, eh, voces contrarias, oposiciones, entonces ha sido como también algo que ahora que te escucho, pues me, me resuena y me duele, porque acá pues un poco toca seguir haciendo cosas en medio de la guerra constantemente, pero bueno. Y, no, y aparte, por ejemplo, o sea, la película, o sea, tiene un tono también muy melancólico y, y eso es porque en realidad cuando yo estaba filmando, o sea, yo dejé de filmar, la última vez que fui fue a- en el 2020, en 2020. Ya para ese entonces ya la gente sabía que ahí venía la guerra, o sea, y entonces, o sea, para mí, um, interpretar eso en imágenes, ese sentido imagínate de ser niño en ese entonces y saber que ahí viene una guerra y bueno, igual ibas a acabar en ella o a ver, vamos a ver cómo nos vamos de aquí. Ese era mucho, para mí ese sentido melancólico viene más bien de ese lugar donde tú ya estás viendo cuáles son tus salidas, ¿no? Mm. Jessica, ¿y cómo ha sido la recepción de la película en Latinoamérica? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo la has percibido? También justamente haciendo este paralelismo entre que, pues en Latinoamérica, aunque, y en todo el mundo claramente, aunque hay muchas plantas de poder y hay una relación muy cercana en varios contextos, especialmente rurales, pues también ha calado mucho el discurso de las plantas de poder como drogas y todo esto de la lucha antidroga que ha impactado muchísimo en los territorios de Latinoamérica. ¿Cómo ha sido la recepción de la película? Pues mira, no, yo no he podido ir a asistir a los festivales, pero la gente me ha escrito cosas muy bonitas acerca de la película, eh, especialmente acerca de la espiritualidad que ancla esa película, ¿no? Y, y sí, te digo, no he podido viajar mucho para asistir, para estar en diálogo con la gente, especialmente en ningún lugar en Latinoamérica. A lo mejor en México fui una vez, pero, pero sí, esas resonancias son muy fuertes acerca de las plantas, acerca de la tierra, del trabajo con la tierra y de ese ¿cómo se dice? Predicament que tiene el joven, ¿no? Que tienen los jóvenes que también están viendo, o sea, la migración y todo eso. Entonces, ha tenido, yo creo que una buena, no sé, se ha recibido muy bien. Y por el contrario, digamos, en contextos como el norteamericano, que han sido quienes han liderado justamente la lucha antidrogas, ¿cómo ha sido la aceptación o sí, de haberla habido, que sé que sí, a qué la atribuyes también? Pues mira, para mí todo ha sido como una sorpresa. Como yo te decía, cuando empecé a hacer este proyecto o cuando nunca estaba pensando en si va a ir a festival, o sea, bueno, sí, esperas que vaya a algún lugar, ¿no?
pero para mí todo ha sido así como una sorpresa, porque en hacer esta película, yo creo que lo más importante para mí era eh, darle una visión, apostar a una visión que igualmente, como había platicado con estos productores, no iba a ser así, uh, bueno, o sea, o que no se entiende, ¿no? O que no tal. Pero para mí era súper importante así como que preservar ese misterio entre las relaciones entre estas imágenes. Eh, y sí, que no todo tiene que ser claro y que pues no todo el mundo le tiene que gustar. O sea, más bien van a ver gentes que van a responder a esto. O sea, ahí yo creo que estaba poniendo una fragilidad y una vulnerabilidad um, honesta de mi parte, ¿no? Ay, Jessica, pues en serio agradecerte muchísimo por esta conversa. Me gustaría, por último, también que invites a las personas a verla. Sé que ya está en algunas plataformas, sé que está en Movie, va a estar en La Muica todavía sigue andando. Así que nada, quisiera que de pronto nos invitaras a las personas a asistir a verla, de pronto a contactarte y saber también qué viene para ti más adelante. Muchísimas gracias, Laura. Y bueno, gracias también a Muica por invitar a que se vea esta película. Me emociona mucho. Me encantaría saber, o sea, cómo la recibe la gente. Pero más que nada me emociona mucho que esté presente con tantas películas increíbles africanas y bueno. Muchísimas gracias. Y ahí, chiquitico, ¿qué se viene para vos? ¿Qué continúas haciendo desde el audiovisual? Pues sigo haciendo, o sea, voy a hacer una película aquí en Brooklyn y bueno, apenas estoy empezando pues, a buscar imágenes, más bien. Sí. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Jessica, y gracias a la Muica por permitirnos tener esta pequeña pero sustanciosa conversa. Y nada, volver a reforzar la idea de que por favor vean cine africano, vayan a todas las proyecciones en La Muica, vamos a estar en Cali, en Buenaventura, en Cartagena, en Bogotá, ya tuvo también presencia en Tumaco, y que no se pierdan estas potentes y maravillosas narraciones. Muchísimas gracias. Pangorita Dios, Pangorita Dios, Pangorita Dios.